Dios te bendiga mañana, tarde o noche, en cualquier horario cuando estés viendo, de cualquier parte del mundo cuando estés localizando. La paz del Eterno sea contigo. Aquí estamos nuevamente, estuve un poco extraviado por alrededor de un año. Estuvimos fuera de las redes sociales, pero ya hemos volvido nuevamente por encomienda del Padre para continuar lo que habíamos comenzado. Así que Dios te bendiga. Reiniciamos nuevamente con nuestras interrupciones o intervenciones de unos 20 a 25 minutos. Sé que el mundo va rápido, tiene muchas cosas que hacer las personas. Por esa razón me gusta que la enseñanza sea de unos 20 a 25 minutos, de manera que usted la pueda aprovechar y la pueda poner por práctica. Bendito sea el nombre de Dios. Soy hermano Isaac de este lado. Hoy quiero hablar en este momento, mañana, tarde o noche, quiero hablar sobre la santidad según la palabra del Señor. ¿Qué es santidad según nos enseña la Biblia? Para abordar este tema o esta pequeña intervención de unos 20 o 25 minutos, tal vez menos, vamos a leer en el libro del apóstol Pedro, primer libro del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primer libro del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, y leemos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 15 dice: sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El versículo 16 dice: porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Dios añada salud y salvación a su bendita palabra. Entonces, en este momento quiero hablar sobre lo que es la santidad de acuerdo a lo que la Biblia enseña. No la santidad de lo que yo me inventé, quizás de normas, reglas, que las normas no son malas, siempre he dicho, las reglas son buenas, ayudan para el buen convivir, para el buen funcionamiento de las instituciones, del hogar, de la sociedad, las normas son buenas. Sin embargo, cuando comenzamos a confundir lo que son normas establecidas por los hombres, o regla establecida por los hombres con lo que es la palabra de Dios, entonces ahí comenzamos a tener cierto tipo de discordancia y situaciones que crean confusión en la mente del creyente, especialmente de aquellos que entran a la iglesia, entran al cuerpo de Cristo, se adhieren al cuerpo de Cristo, y muchas veces debido a tantas informaciones que aparecen en los medios, tanta creencia que la gente tiene, y muchas de ellas no de acuerdo a la palabra, sin fundamento bíblico, hace un poco difícil el andar del creyente en los caminos del Señor. Y por eso a veces el creyente está un poquito fluctuante en cuanto a su entrega al Señor, porque por acá dicen que esto es pecado, por acá dicen que esto es santidad, por acá dicen que no es santidad. Me caracteriza que me gusta hablar lo que dice la palabra del Señor. Yo puedo dar mi opinión, pero siempre tiene que prevalecer lo que enseña la palabra del Señor. El apóstol Pedro aquí está hablando sobre la santidad. Dice, escrito está en el libro de Levítico: el Señor Jehová, el gran yo soy, el bendito sea, como dicen los judíos, llama al pueblo a vivir en santidad. Entonces Pedro recuerda a esta generación, o a esta nueva generación para su tiempo, a los creyentes que estaban creyendo en Jesús, a los que estaban entrando a la iglesia, a los que desean vivir para Dios. Pedro les recuerda que está escrita la palabra, que tenemos que ser santos, porque yo soy santo, dijo el Señor, dijo Jehová. Entonces quiero hablar en este día sobre la santidad de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. La palabra santidad viene del hebreo, palabra kadosh, que significa apartado o separado. Especialmente se usa para apartar a alguien o algo que tenga que estar relacionado con lo divino, con el servicio del Señor. Entonces, cuando la palabra dice que tenemos que ser santos, porque Dios es santo, la palabra está diciendo que tenemos que apartarnos para vivir para el Señor. Por eso el apóstol especifica que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir.
Como creyentes entendemos que el manual que nos va a llevar al cielo, el mapa, el guía, la guía es la palabra del Señor. Por tanto, Jesús dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mi mandamiento. Y en esto saber que son verdaderamente mis discípulos. ¿En qué? En que guardan mis mandamientos. Muchas veces confundimos la santidad con un estilo de vida, en el sentido de qué me pongo, qué no me pongo, qué como, qué no como, a qué lugar puedo ir, a qué lugar no puedo ir. Y muchas veces tomamos experiencias personales para querer establecerla como que doctrina o como que es palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es bien clara y esta enseña lo que es pecado y lo que no es pecado. Obviamente, si la palabra santidad, kadosh, significa apartarse, pues es lógico entender que nos está llamando a apartarnos del pecado, a separarnos del pecado y vivir para Dios. Por eso el apóstol dice, acabamos de leer, que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Lo penoso es que muchas veces la gente predica o enseña vivencias, sueños que ellos tuvieron y denominan pecado a cosas que la Biblia no dice que son pecado ni condenan como pecado. Ahora debemos establecer de manera clara y de manera precisa y de manera llana que santidad es conformidad al carácter de Dios. Santidad es vivir para Dios de acuerdo a cómo Él espera que vivamos según lo revelado en su santa palabra. Ninguna revelación o ningún sueño que yo pudiera tener que sale de la palabra en el sentido de que no tenga asidero bíblico, tratándose de doctrina que tiene que ver para salvación, no debe ser ni repetida, ni debe ser creída, y mucho menos debe ser forzada en la mente del creyente. Por la razón sencilla de que el mismo Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, la palabra del Señor, la cual alumbra en momento de oscuridad. En el Salmo 119, si mal no recuerdo, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la guía que nos va a enseñar a nosotros a vivir en santidad. Nos va a enseñar a vivir de manera que nosotros agrademos a Dios en toda nuestra manera de vivir. La santidad es la vivencia de lo que dice la Escritura, transformando nuestra vida desde el interior hacia afuera. Recordemos que una vez los fariseos acusaron a Jesús de que los discípulos no se lavaban las manos para comer. Y Jesús lo dijo claramente: lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Obviamente Jesús no está hablando de una contaminación física o de falta de higiene. Está hablando de lo que contamina al alma. También le reclamó que ellos lavaban la vasija por fuera, pero no la lavaban por dentro. Entonces debemos entender que la santidad es un cambio, es progresiva, va creciendo, va aumentando, pero la santidad viene desde el interior hacia el exterior. Hay que ser bien equilibrado en esto, porque no soy lo que creo que Dios solamente come corazón. La Biblia nos manda vestir con pudor y modestia. Después que usted vista con pudor y modestia, lo que la gente pueda decir, lo que la gente puede expresar, lo que la gente puede enseñar, si no tiene asidero bíblico, si no tiene base bíblica, lo puede desechar sin tener ningún temor. Estamos viviendo unos tiempos donde los creyentes no disfrutan la vida cristiana, y he escuchado gente decir que el evangelio es difícil, porque personas por ahí han establecido un sinnúmero de reglas
que según ellos son necesarias para la salvación. Y sencillamente estas reglas entorpecen la relación del ser humano con Dios, del hombre y la mujer con Dios. No es menos cierto que reconocemos que hay personas a las cuales Dios le exige más nivel de santidad, no en cuanto a la Biblia, sino en cuanto a su relación con Dios, en cuanto a lo que Dios le manda de esa persona de manera personal, valga la repetición. Tenemos personas que vienen de diferentes estratos sociales, por así decirlo, o de diferente mundo dentro de este mundo. Hay quienes vestían de manera muy exagerada, casi desnudas. Hay quien era muy malapalabroso. Hay personas que vienen de diferentes situaciones, diferentes ataduras. Una vez Dios le trae el evangelio y le dice, mira, veniste a mis pies, estás conmigo, no puedes usar X tipo de ropa. ¿Por qué? Porque ese tipo de ropa era lo que tú sabes en el mundo. Y obviamente si sigue haciéndolo de esa manera, te vas a desviar. Hay lo que son tratos especiales con Dios y ciertas personas en cuanto a su manera de vestir, a lo que deben comer, a dónde deben ir, a cómo deben caminar, hasta cómo deben hablar. Eso es diferente, es un trato de Dios especial con esa persona. Diferente a lo que la Biblia enseña que es la santidad. La Biblia es el manual general para todo creyente. Sin embargo, Dios tiene tratos especiales para cada creyente, porque no todos tenemos el mismo llamado. No todos venimos del mismo lugar. Posiblemente para mí, gracias a Dios me crié un buen cristiano, nunca me volví en el mundo como otros. Posiblemente para mí conversar con una persona con una cerveza en la mano o un trago en la mano no me da ningún efecto porque nunca tomé. Nunca fui adicto al alcohol. Entonces, en mi caso, a mí no me haría ningún daño yo hablar con una gente, con una persona con una cerveza en la mano, porque no es mi situación, no vengo de ese mundo. Ahora hay otras personas que el Señor le dice, evita hablar con personas que tengan, sea alcohol, sea bebida en la mano. ¿Por qué? Porque te puede distraer. Y pasar tiempo con esas personas, aunque le intente hablar de la Biblia, te pueden atraer nuevamente al mundo, porque esa es tu debilidad. Entonces, obviamente, para yo poder mantenerse en santidad, lo que Dios le decía, tienen que evitar a toda costa tratar de involucrarse con personas que estén tomando alcohol. Igual lo que eran tal vez adictos a los juegos de gallo. Tienen que evitar tener amistades que les guste jugar gallo. Los que son adictos a los juegos de números, juegos de azar, tienen que evitar entrar a una banca porque puede ser atraído. Recuerde que Santiago dice, cuando pecamos, no digamos que Dios nos tienta, sino que ha traído por nuestra propia concupiscencia. Pero lamentablemente, queremos poner camisa de fuerza a las personas para hacerlo verse que son santos, cuando realmente todavía todos seguimos luchando con situaciones, con cosas en nuestro interior. Vuelvo y repito, yo creo en el equilibrio. Creo que tenemos que vestir de manera que agrademos a Dios. Creo que nuestro lenguaje debe ser un lenguaje que agrade a Dios, con palabras sazonadas, como dice la palabra del Señor. Ahora, la Biblia no me dice a mí que introduzca a nadie o force a nadie en una camisa para verse como yo quiero que sea, porque es lo que yo defino como santidad. Y por eso tenemos muchos creyentes frustrados. Y hay creyentes que no alcanzan tu potencial en Dios porque están en un lugar donde le han obligado a vestir de la manera que ellos corresponden o que ellos entienden que se corresponde para un creyente. El creyente, hombre o mujer, debe vestir su cuerpo. El creyente, hombre o mujer, no debe usar ropa apretada que llame la atención, sea hombre o sea mujer. Entonces, tomé este tema porque hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas que la gente habla
lengua, brinca, salta. Y yo fui al infierno, vi una mujer con un poloche rojo, el poloche rojo es pecado. La camisa manga corta es pecado, la camisa manga es pecada. Hay que hacer esto de tal manera, hay que subir al altar con pantalón fino, hay que subir al altar con corbata. Nada de eso, eso se llama etiqueta y protocolo, que no está mal, pero nada de eso es bíblico. Entonces, cuando te quieran a ti imponer un pecado que no lo dice la palabra del Señor, no te lo dejes imponer. En ese lugar, un cierto legalismo, sal corriendo porque no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer, no vas a poder desarrollarte. Y repito nuevamente, estoy muy de acuerdo con el pudor y la molestia. Y creo fielmente que es pecado lo que dice la palabra de Dios que es pecado. Hay cosas que la Biblia no lo dice explícitamente, pero usted lo puede inferir, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Obviamente la Biblia no dice que fumar es pecado. No lo dice, literalmente. El que fuma para el infierno no ha encontrado ese versículo. Pero dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia no dice que jugar número o jugar gallo sea pecado. No lo dice la Biblia. Pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que indica que lo que sea que yo haga para afectar la morada del Espíritu Santo, al final va a terminar afectando mi relación con Dios. Recuerde que la garantía de la salvación es el Espíritu Santo. La garantía de que ya somos salvos fue el sello del Espíritu Santo puesto en nosotros. Y si la casa del Espíritu Santo que somos nosotros no está adecuada, Él no puede habitar en nosotros. Él no puede llevar su obra de santificación. Al principio dice que la santificación es un proceso. En la cruz de Calvario, cuando Cristo muere, nos justifica, nos regenera y nos santifica. La santificación es progresiva. Por eso está el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso en San Juan 17 Jesús dice, santifícalo en tu verdad. ¿Cuál es tu verdad? Tu palabra es la verdad. No es lo que se enseñó el ministro X o lo que el ministro X ha enseñado por 20 años. Hay gente que discute, no, porque el ministro X, un ministro de 20 años, 30 años, dice que usar el poloché azul es pecado. Eso es lo que él dice, pero tiene asidero bíblico, tiene base bíblica. Entonces recordemos que santidad es conformidad al carácter de Dios. Y la palabra santo significa apartado o separado de. ¿Qué debemos hacer? Separarnos del mundo. Pero cuando habla de separación del mundo se está hablando de un sistema, del sistema que el mundo ha implementado, del sistema que mantiene a las personas atadas, lo mantiene sometido, lo mantiene que su voluntad se debe al mundo y no a Dios. Santidad no es lo que yo me imagine o lo que yo me sueñe. Santidad es lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús dijo que si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, Él nos consideraría sus discípulos. Y así como en Levítico Él dijo a su pueblo Israel, sé santo porque yo soy santo, Pedro recuerda que a los gentiles y también a los judíos, porque fue el apóstol de los judíos, que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dice Filipenses 4:8 que en todo lo justo, en todo lo santo, en todo lo honesto, en todo lo que de buen nombre, sea alguna virtud en ello, en esto pensad. Es decir, nos da la pauta para cómo ser santo mentalmente, cómo mantener nuestra mente limpia para que podamos vivir unos pensamientos de santidad. Eso no indica que las tinieblas no van a querer dañar esa santidad, no van a enviar dardos, pensamientos, imágenes, ellos lo van a hacer. Pero ya la palabra te dice en qué tú debes pensar para mantener tu mente santa. La palabra te dice que nuestra palabra, lo que sale de nuestra boca, debe ser sazonada. La palabra ya te dice lo que tú debes hablar para mantener tu boca santa, para que tu palabra sea santa. Y la palabra te dice que debes vestir con pudor y modestia para mantener tu cuerpo santo.
que no sea objeto de deseo de nadie, que nadie desee nuestro cuerpo por la manera en que vestimos. Entonces eso es santidad. Muchas cosas se dicen por ahí, muchas cosas se hacen por ahí. Hay muchos requisitos que la gente tiene, que las instituciones tienen, los concilios tienen, la gente impone, pero nada tiene que ver con la santidad. Por eso Pablo dice a los Gálatas, después de haber sido libre, van a volver nuevamente a la esclavitud. No te pongas, no tomes, no toques. Esta cosa realmente tiene algo de validez, pero para la carne. Para la carne. Jesús habla de la codicia. Habla de la codicia. Pero si usted nota, la codicia no está en la ropa, porque en los tiempos de Jesús las mujeres vestían una bata bastante larga hasta los tobillos. Y nada más descubrían su rostro y algunas el cabello. Mire qué tan serio es el problema del corazón que él dice que no codicien la mujer de su prójimo. Pero la mujer tiene ropa que en los tiempos de Jesús vestía. Ya usted está viendo que no es solamente los ojos. Por eso el mensaje de Jesús fue tan revolucionario en su época, porque Jesús vino a enseñarle a ellos que la ley no era para cumplirse solamente de manera externa. Tiene que venir desde el interior. Así que pidamos a Dios que nos ayude a vivir cada día en santidad, que nos enseñe a buscarle, a conocerle más. Y no dejemos depredar, no dejemos dominar, no nos dejemos encapsular por gente que tienen que autorizar a la conciencia, como dice la palabra, que prohibirán comer de cosas que Dios dio al hombre para que con acción de gracia disfrutemos de ellos. Dios te guarde, Dios te bendiga. Por favor, comparte. Espero poder subir aunque sea 1 o 2 videos semanal que sean de bendición para tu vida. Comparte, dale like. Y el que no sea suscrito, suscríbase. Dios te bendiga y la paz del Eterno sea contigo. Bye.